Hola, buenos días. Mi nombre es Leila Ferreira. Yo soy médica inmunóloga de la sección de inmunología del Hospital Posadas y esta clase es sobre miopatías inflamatorias autoinmunes y diagnóstico diferencial con otro tipo de miopatías inflamatorias, por ejemplo, cuerpos de inclusión o por efecto de algún fármaco. Como definición, las miopatías inflamatorias son un grupo heterogéneo de enfermedades en las que se afecta de forma inflamatoria los músculos de la anatomía. Principalmente la afectación primaria es de la cintura escapular y la cintura pélvica, con lo cual la afectación siempre inicia por musculatura proximal, pero a lo largo del tiempo las pacientes suelen sentirlo en cualquier músculo del cuerpo. Como dato en el laboratorio, todo este grupo de enfermedades tiene aumento de las enzimas musculares en sangre periférica y puede tener a lo largo de la evolución manifestaciones extramusculares, tanto en piel como en tubo digestivo, como en el pulmón o en otras áreas del cuerpo. Tiene una alta morbilidad, son enfermedades que tienen un diagnóstico bastante difícil y en general se demora, y el compromiso funcional es muy severo. La clasificación a lo largo del tiempo cambió, al principio se clasificaba por manifestaciones clínicas, luego se clasificó por el tipo de biopsia o anatomía patológica, que ahora vamos a ver que a través de algunos anticuerpos que ya son específicos no es necesario en el 100% la biopsia del músculo. Los hallazgos de laboratorio son cada vez más importantes para poder clasificarla y entender este tipo de enfermedades. Y hay anticuerpos característicos, son un grupo de anticuerpos que voy a tratar de explicárselos, y hay uno en especial que es el HO1, que es un anticuerpo que se ve en el FAN con un patrón citoplasmático, que ya es parte de los criterios y es uno de los anticuerpos que permite incluso obviar la biopsia de músculo teniendo un diagnóstico de confirmación. Bueno, a nivel epidemiológico, esta enfermedad tiene una prevalencia de 1 en 100.000, con una incidencia anual de 5 a 10 casos por millón. Tiene una relación mujer-hombre 2 a 1, es mucho más frecuente en mujeres, y en los hombres es más frecuente lo que es la miositis por cuerpos de inclusión, que es una miopatía inflamatoria diferente, donde el problema no es autoinmune, sino por depósito de proteínas. Ahora lo vamos a ver. La edad de comienzo es bimodal, hay una forma de inicio con el inicio de la etapa hormonal entre los 15 y los 17 años y otra forma de presentación entre los 45 y los 60 años. Y la miositis por cuerpos de inclusión se presenta luego de los 50 años porque requiere tiempo para que esa proteína se deposite en el músculo y vaya generando el factor de destrucción o el factor inflamatorio. En cuanto a la fisiopatogenia, es bastante similar a otras enfermedades autoinmunes que ustedes ya vieron. Es importante que entiendan que siempre hay agentes infecciosos, en general algunos virus, que van a tener tropismo por estructuras musculares y van a generar que el sistema inmunológico fomente un proceso inflamatorio en fibras que no deberían tener inflamación. Las fibras musculares son lugares del cuerpo que no deberían tener una gran patrulla de lo que es el sistema inmunológico y a través de distintos virus esto puede generar un proceso inflamatorio en un lugar inadecuado. Al mismo tiempo se sabe que existen distintas mutaciones o polimorfismos en receptores de factores inflamatorios como el TNF-alfa, en distintas citoquinas inflamatorias, interferones, en lo que es la molécula de histocompatibilidad, que van a hacer que ciertas personas tengan más predisposición a tener estas enfermedades autoinmunes que otras. Este tipo de susceptibilidad genética no es algo que documentemos en el 100% de los casos, pero es importante para la agregación familiar saber que existe una predisposición por polimorfismos genéticos. Lo mismo en cuanto a la patogenia, tenemos HLA predisponentes, que no vamos a ir a buscarlo en el 100% de los casos, pero si es un dato conocido nos va a dar un antecedente. Y luego vamos a tener una pérdida de tolerancia, tanto humoral como celular, con inflamación y daño tisular de los músculos y de los vasos sanguíneos que están en esos músculos. A raíz de lo que es la evolución de la respuesta inmune, se va a generar linfocitos B que producen anticuerpos específicos, que son los marcadores de la enfermedad.
Y el daño en las fibras musculares va a tener un componente mixto, ¿sí? Que puede ser por predominio de linfocitos CD4 con un daño en el extracelular, o un predominio por linfocitos CD8 con una destrucción predominantemente intracelular. Esto ahora vamos a ver porque es importante. Este daño persiste porque el sistema inmune ya perdió la tolerancia y no puede controlar este proceso inflamatorio, y al mismo tiempo tiene memoria inmunológica. Esto quiere decir que las pacientes pueden remitir, o sea, frenar la enfermedad en algún momento, pero luego, a raíz de una infección o en un post-COVID, que fue tan importante en este tiempo, generar una reactivación de la enfermedad y nuevamente tener un perfil miopático. Y esto es para mostrarles lo que es la presentación de antígenos. Esto ya lo vieron en varios momentos. La célula dendrítica capta un antígeno a través de sus receptores de la inmunidad innata, lo procesa, lo presenta, se activa como una célula presentadora profesional y se dirige al ganglio a presentarle el antígeno al linfocito T. Expresa las moléculas coestimulatorias para que ese linfocito T virgen, si tiene una compatibilidad con ese antígeno, entienda que tiene que activarse, y a raíz de eso se produce una respuesta inmune con el clon de efectores. Ustedes piensen que en este caso lo que estaría sucediendo es que esa célula dendrítica está llevando fragmentos de nuestros propios músculos o proteínas virales que tienen un mimetismo molecular con antígenos que están presentes en nuestros músculos. El resultado es que tenemos linfocitos efectores, tanto CD4 como CD8, que van a activarse contra nuestras propias fibras musculares, y los linfocitos CD4 van a tener la capacidad de también activar linfocitos B para tener una coestimulación y generar anticuerpos específicos contra proteínas intracelulares de las fibras musculares humanas. En esta diapo lo que les traigo es un dibujo de lavas del libro de inmunología celular y molecular, en el que muestra la activación de una célula presentadora de antígeno a través de su molécula de histocompatibilidad de tipo 2 a activar el linfocito TCD4, y a través de su molécula de histocompatibilidad de tipo 1 para activar el linfocito CD8. ¿Sí? Toda la línea roja son los CD4, toda la línea azul son los CD8. Muestra lo que es la proliferación clonal a través de la interleuquina 2, se llega a los clones de linfocitos efectores, y luego vamos a tener siempre linfocitos efectores y linfocitos de memoria. Y esta diapo la traigo porque acá empieza una de las primeras divisiones importantes que vamos a tener que aprender. Todo lo que es la activación predominantemente CD4 la vamos a ver presentada en lo que es la dermatomiositis. Y todo lo que es la activación predominantemente CD8 la vamos a ver presentada en lo que es la polimiositis. Luego vamos a tener algunos pacientes que por el tiempo de evolución de la enfermedad van a tener dermatopolimiositis y van a tener activadas las dos vías. Pero es importante que por lo menos por el momento entiendan esta división. Si es extracelular el antígeno, CD4 es dermatomiositis, y si es intracelular es polimiositis. Esta diapo es parte de un artículo que voy a tratar de dejárselo en la bibliografía para que lo lean. Muestra lo que son los antígenos específicos en los distintos tipos de miopatías. Y tenemos que pensar que esa proteína que está mostrando la célula presentadora de antígeno son parte de los ARNT sintetasas, ¿sí? Cada uno de los ARNT sintetasas transportaban un aminoácido para que en el ribosoma se encarguen de sintetizar nuevas proteínas. Entonces, ¿qué sucede si de pronto tenemos pérdida de tolerancia inmune contra esas proteínas, esos ARNT sintetasas, que por ubicación celular están todos rodeando el núcleo dentro del citoplasma y van a dar un fan con patrón citoplasmático? La conclusión es que se generan este tipo de enfermedades por pérdida de tolerancia inmune y con inflamación de fibras musculares. Y además tenemos otro tipo de miopatías inflamatorias que se superponen con enfermedades autoinmunes que ustedes ya vieron o que ya conocen. El primer grupito donde marco el Jo1 son los que son específicamente de miopatías inflamatorias autoinmunes. Por ejemplo, el Jo1 es el anticuerpo contra la histidina RNA sintetasa, y es el que les hablé que hoy ya es categórico de enfermedad inflamatoria autoinmune contra el músculo, y que no nos exime o nos permite no hacer la biopsia muscular, que es algo tan cruento y de difícil análisis.
Luego tenemos otros anticuerpos que, si bien son característicos de miopatías inflamatorias, no nos permiten todavía evitar la biopsia porque continúa siendo el gold standard, pero nos permite saber qué tipo de perfil clínico va a tener el paciente. Por ejemplo, pacientes que tengan anticuerpo anti-PL7 o anti-PL12 van a tener característicamente compromiso pulmonar intersticial, una neumonía intersticial linfoidea o fibrosis pulmonar, dependiendo del momento en el que encontremos la enfermedad. Después vamos a tener otros anticuerpos que son más característicos de miositis. Y vamos a tener, por ejemplo, el anticuerpo anti-Mi2, que es un anticuerpo que nos habla de un buen pronóstico, ¿sí? Es un anticuerpo que se caracteriza por tener compromiso predominantemente cutáneo, sin un compromiso muscular severo, y que nos habla de un buen pronóstico. Luego tenemos otro grupo de anticuerpos en el que ya nos estamos superponiendo con otras enfermedades. Ustedes recordarán el RO y el LA de superposición con Sjögren o muchas veces con lupus. Luego podemos hablar del antimitocondrial en superposición con la colangitis biliar primaria y distintos anticuerpos que van a estar vinculados a otras enfermedades autoinmunes que pueden dar en algún momento de la evolución una miopatía inflamatoria. Bueno, de los 4 grupos que les dije, estos son los primeros 2 y es lo más importante que tienen que aprender, si no lo tienen ya claro, que es la dermatomiositis separada de la polimiositis, que tienen una patogenia en sí diferente. Entonces, en la dermatomiositis vamos a tener el compromiso subintrante de músculos proximales con CPK que sube en una forma considerable y como infiltración en la biopsia vamos a tener linfocitos CD4 que tienen una ubicación perivascular, perimicial y perifascicular de las fibras musculares y que va a estar caracterizado o va a estar acompañado por anticuerpos específicos como por ejemplo el anti-Mi2 o anti-TIF1. Y en la polimiositis vamos a tener un compromiso un poquito más fuerte, con una forma de presentación más acelerada, donde vamos a tener CPK considerablemente superior y vamos a tener en la biopsia linfocitos CD8 que van a invadir las fibras musculares. Van a generar una activación específica mediante la molécula de histocompatibilidad de tipo 1 y van a ir a destruir por apoptosis y por necrosis las distintas fibras musculares, ¿sí? Esto vamos a verlo acompañado de lo que muchas veces se llama el síndrome antisintetasa, que es un cuadro clínico que se asocia al compromiso muscular, artritis, la destrucción de las malos en lo que se llama manos de mecánico y formas de superposición de patología intersticial pulmonar.
Bueno, y ahora vamos a ir a lo que es la forma de presentación clínica. Son múltiples las manifestaciones clínicas. Vamos a empezar hablando por la dermatomiositis y vamos a pensar que es una enfermedad que se presenta durante años antes de que se llegue al diagnóstico específico. Entonces va a haber distintas manifestaciones. Por ejemplo, el rash eritematoso fotosensible, ¿sí? Las pápulas de Gottron, el edema periorbitario, el rash en heliotropo en la parte de los párpados, las telangiectasias periunguiales, el edema facial y el edema en manos, lo que se llama manos de mecánico, que es la hiperkeratosis del pulpejo de los dedos con lesiones y heridas que muchas veces son sangrantes, formas de alopecia, que hay que diferenciarla de la alopecia areata o lúpica, eritema flagelado, como unas rayas eritematosas en lo que es la estructura del pecho y de la espalda, formas de calcinosis, que acá se ve depósito de calcio en el tejido celular subcutáneo, que puede doler, que puede abrirse e infectarse, úlceras en las manos, en la parte del tronco, paniculitis, Raynaud, artritis y artralgias. No es una artritis deformante como en la R, pero presenta artritis y artralgias, formas de vasculitis cutánea y después los síntomas constitucionales, rigidez matinal, anorexia, pérdida de peso, es característica la pérdida de peso, fatiga, fiebre y muchas veces un síndrome depresivo porque estos síntomas se van presentando durante meses o incluso años. Las áreas más afectadas son el rostro, el cuello, el tronco en general, el torso y después las manos, los dedos y las superficies extensoras de extremidades como codos y rodillas. Bueno, esto es una imagen para mostrarle un ejemplo de raya en heliotropo. Miren cómo tiene el edema en la zona de los párpados superior e inferior, esa coloración bueno, más roja o a veces violácea de lo que es la estructura de los párpados. Fíjense también cómo esta señora tiene telangiectasias en lo que es la nariz, en la parte de la puntita de la nariz, y cómo tiene áreas hiperpigmentadas en la nariz, en las zonas en las que apoya sus lentes, ¿no? Eso también es característico de este tipo de patologías. Aquí es para mostrarle un ejemplo de Gottron en codos. Acá lo que es característico es la hiperkeratosis, es una capa bien hiperkeratósica que tiende a lastimarse, lesionarse, tiene eczema, a veces puede sobreinfectarse y hay que tener un diagnóstico diferencial con placas psoriásicas, ¿no? Este es un ejemplo de Gottron en manos. Fíjense todo lo que son los nudillos y las zonas de pliegue de las articulaciones. También se puede ver en el pulgar cómo hay un poquito de mano de mecánico, cómo se ve lesionado, hiperkeratósico y con algunos puntitos rojos como sangrantes. Y si viéramos un poco más se puede ver el edema del implante en la uña de la zona periunguial, que bueno, eso puede requerir hacer una capilaroscopía para completar criterios diagnósticos. Acá sí vemos una mujer que tiene característicamente las anomalías de la zona del lecho periunguial. Fíjense que en algunos lugares es directamente sangrante y en el dedo índice se puede ver un poco de Gottron también. Esto es un dato, tiene cambiado el anillo de lugar por el edema que le dio la enfermedad en sus manos, se tuvo que cambiar de lugar el anillo del anular al meñique y además se ve la estructura de la uña como empieza a tener estrías o pitting o distintos puntitos de marcados en lo que es la uña y esto se da por las lesiones en el lecho que produce la estructura de la uña por esa alteración vascular que va alterando la producción. Y esto ya es crónico, estos pacientes estas alteraciones en las uñas ya las llevan de por vida. En esta paciente se ve el eritema en el escote, lo que se llama signo de la B. Bueno, característicamente son eritematosos y con áreas de telangiectasias y también se puede ver también un poco en los deditos el Gottron en las manos.
En esta imagen se ve una placa que es de miembros superiores, ¿sí?, de la paciente, en la que se ve algo que deberíamos dejar de ver en el tiempo, que es la calcinosis, ¿sí? Se ven esos depósitos de calcio que son el fruto de inflamación crónica de partes blandas y de estructuras musculares. Esto se puede ver tanto en la estructura muscular como en lo que es el tejido conectivo, y es duro, duele, pesa, ocupa lugar, altera la movilidad y muchas veces se puede ulcerar y también producir focos infecciosos. También fíjense cómo hay osteopenia en esta placa, otro punto característico de este tipo de enfermedades. Entonces, recopilando un poco la parte de la biopsia, en las dermatomiositis tenemos este rash eritematoso, manifestaciones cutáneas y debilidad muscular de la cintura pélvica, escapular, proximal y simétrica. En la biopsia muscular vamos a tener lo que hablamos, un infiltrado inflamatorio de células mononucleares que van a ser linfocitos básicamente CD4, perivascular, perifascicular, con fibras musculares degenerativas y regenerativas y algo de atrofia perifascicular. Va a haber depósito de complemento en las fibras musculares y en los capilares del endomisio, y el infiltrado predominante son CD4 con algunos linfocitos B. Va a haber fagocitos en las fibras musculares, va a haber macrófagos y va a haber también atrofia con el tiempo perifascicular. Esta es la imagen característica que en el artículo les voy a dejar, donde se ve que hay una activación básicamente de linfocitos TSD4, va a haber activación de linfocitos B con la producción de los anticuerpos que hablamos, por ejemplo el Mi2, va a haber macrófagos que sean los que estén presentando estos antígenos y generando inflamación, va a haber depósito de complemento, y la estructura con el tiempo va a tener características más atróficas. Por eso siempre hay que buscar una fibra que esté recientemente inflamada para poder llegar al diagnóstico, porque a lo largo del tiempo lo que van a tener es simplemente atrofia y fibrosis. Otra imagen más de dos momentos diferentes. Fíjense siempre cómo el vaso sanguíneo perivascular va a ser el infiltrado característico, y en sí la fibra muscular no va a estar tan lesionada. Ahora vamos a ver en comparación con la polimiositis. Fíjense que ahí tenemos a la izquierda un vaso sanguíneo con un corte sagital y a la derecha un vaso sanguíneo con un corte longitudinal, donde se ve todo el infiltrado inflamatorio, que si vamos a preguntar van a ser linfocitos predominantemente CD4, algunos macrófagos y algunos linfocitos B. Y esto es para mostrarles el depósito de complemento. Acá lo que está marcado con inmunofluorescencia es el depósito de complemento con lo que es la formación del complejo de poro de membrana. Bueno, tenemos todo el complejo, el depósito dentro de lo que es la parte perivascular de la fibra muscular.
En estos pacientes a largo plazo vamos a llegar a tener compromiso digestivo con disfagia, debilidad o espasmo del músculo cricofaringio y también en formas de larga evolución pueden tener manifestaciones de compromiso cardiovascular con taquicardia sinusal, disfunción diastólica, miocarditis y mucho más frecuente de ver el compromiso pulmonar con neumonía intersticial linfoidea y fibrosis pulmonar. Así es como se grafica, esto es el artículo que les estoy dejando, en el que vamos a tener una activación específica contra la fibra muscular, donde vamos a generar algunos focos de apoptosis y otros de necrosis a través de la interacción específica de los mediadores de muerte celular, ¿sí?, de la célula del linfocito TCD8 con la fibra muscular, ¿sí? Y así es como se ve. Fíjense que acá hay una diferencia significativa, la infiltración no es perivascular, no es lo predominante, la infiltración se mete en las fibras musculares y les destruye la estructura. Fíjense cómo es mucho más hialino algunos focos y esto habla de necrosis o de apoptosis ineficaz en todo caso. Entonces acá tenemos daños que están yendo específicamente contra la fibra muscular y que va a tener un componente predominante de linfocitos TCD8. Otra imagen para comparar, fíjense cómo esto está invadiendo, no tiene un tropismo predominante por el lecho perivascular, se mete en las fibras musculares y va destruyendo distintas fibras musculares, ¿sí? Las va degradando y empieza a transformarse en cuerpos apoptóticos. Y en la polimiositis sí tenemos la afectación pulmonar de forma característica, con una neumonía intersticial no específica, que puede ser una neumonía intersticial linfoidea o una neumonía intersticial usual, que puede tender a la presencia de vidrio esmerilado con o sin panalización a lo largo del tiempo. Y forma parte del síndrome clínico que se denomina síndrome antisintetasa, en el que el paciente tiene manos de mecánico, hiperkeratosis y daño en lo que es el pulpejo de los dedos, artritis, Raynaud, la forma de afectación muscular con miositis y miopatía inflamatoria y la neumonía intersticial linfoidea. Se presentan al mismo tiempo y requieren inmunosupresión conjunta. Entonces vamos a tener en la imagen un infiltrado inflamatorio intersticial con un patrón en vidrio esmerilado y en la espirometría un compromiso de tipo restrictivo con una DLCO disminuida. A medida que pasa el tiempo esto se va a evidenciar con tendencia a la panalización, se ve en la tomografía la estructura de panalización y la complicación puede ser la presencia de hipertensión pulmonar o cor pulmonar y esto es lo que aumenta considerablemente la morbimortalidad de los pacientes con esta patología. En esta imagen vemos cómo hay áreas de vidrio esmerilado y en la imagen B se ve característicamente algunas áreas de tendencia a la panalización. El paciente puede tener una distribución amplia de esto o apenas algunas imágenes subpleurales que, bueno, vamos a tratar de inmunosuprimir para que no progresen al compromiso pulmonar ni a generar hipertensión pulmonar. Acá tenemos un paciente con una mala progresión, con una evolución de larga data en la que se ve un área grande de panalización con algunas bronquiectasias, áreas de acúmulos mucosos, tapones mucosos y bueno, este paciente va a requerir
un tratamiento preventivo y a largo plazo. Mientras uno tiene un vidrio esmerilado y un edema intersticial, hay cierto tiempo para inmunosuprimir y hacer reversible el daño. Cuando ya llegamos a estos niveles de daño, el tratamiento inmunológico es poco lo que nos puede ayudar y hay que tratar de proteger el resto del pulmón. Y cambiando completamente, vamos a entrar a lo que es brevemente la miopatía necrotizante inmunomediada. Esta miopatía necrotizante tiene un infiltrado mucho más pequeño, más escueto, que a veces ni siquiera se puede encontrar cuando se efectúa la biopsia muscular. Como les dije al principio, la diferencia que tiene es que está gatillada por algún motivo particular, como un fármaco, en el caso de las estatinas, o una enfermedad neoplásica que tenga algún tipo de mediador que esté gatillando la miopatía necrotizante. Es sensible al tratamiento inmunosupresor en cierto momento, pero si la neoplasia sigue avanzando o el fármaco no se elimina, a veces no responde bien al tratamiento. Puede recuperarse si el agente lesivo se retira, y acá tiene aumentos de la CPK característicamente superiores, ¿sí? La debilidad muscular no es tan insidiosa, sino de un inicio súbito y agudo, y en el caso que esté mediada por estatinas vamos a poder medir la presencia de uno de los anticuerpos, que es el anti-HMG-CoA reductasa, que es esta proteína que tiene que ver con el origen hepático de la síntesis del colesterol, y lo que va a hacer es, al cambiar la estructura, se va a generar una molécula diferente, el sistema inmune no la va a reconocer y se va a generar la enfermedad autoinmune. Y la miositis por cuerpos de inclusión, también apenas unas palabras. En este caso es una debilidad muscular simétrica o asimétrica de comienzo insidioso y lento. Característicamente se da en personas mayores de 50 años y tiene una predominancia por sexo masculino. Y acá se ve una inflamación y atrofia de músculos flexores, va a comprometer hombros, manos, piernas, con niveles de CPK elevados, pero a niveles mínimamente elevados, ¿sí? Y un infiltrado inflamatorio mononuclear, también característicamente puede ser CD8 con vacuolas, y lo característico es que tiene depósitos positivos de rojo Congo, que es esta proteína anómala que se está produciendo dentro de la fibra muscular y que va a dar esta enfermedad, pero porque hay una proteína metida dentro de la fibra muscular. Los síntomas se presentan a lo largo de los años, siempre van a ser pacientes mayores de 30, característicamente mayores de 50 años, la debilidad muscular va a ser proximal y va a ser en las extremidades, los niveles de CPK no van a ser tan elevados como en las otras miopatías, pero claramente no van a estar normales, y la invasión va a ser no necrotizante con estas vacuolas y depósitos intracelulares de esta proteína amiloide. Acá se ve, como les mostré en los otros gráficos, el depósito de la proteína que está destruyendo la fibra muscular y los linfocitos CD8 alrededor, generando la apoptosis de esa fibra que está defectuosa. Y pasando un poco a lo que son criterios diagnósticos, porque hasta ahora hablamos de patogenia y mecanismo de presentación, esto es uno de los últimos EULAR de la ACR, en la que se empezó a ver esta posibilidad de clasificar las miopatías inflamatorias y darle peso a los anticuerpos, encontrando una manera de evitar la biopsia del músculo afectado, que tiene muchas complicaciones. Ustedes piensen que la biopsia del músculo afectado es de muy difícil análisis, es de difícil realización. Realizar una biopsia de un músculo tan dañado siempre genera una cicatrización muy defectuosa y el paciente la pasa mal, ¿sí? No es fácil. Sin hablar de que en algunas oportunidades la biopsia no se efectúa en el punto más caliente de la inflamación y simplemente se ve atrofia y fibrosis y con eso no se puede diagnosticar nada. Así que los criterios poco a poco están incluyendo los anticuerpos para poder darnos la posibilidad de evitar la biopsia. Esto es
hacia el avance de lo que es este tipo de enfermedades. Y entonces en estos criterios lo que se hace es un score que nos da puntos y nos permite, a través de las características clínicas y los resultados de laboratorio, llegar a sumar un puntaje como para realizar el diagnóstico sin la biopsia. Y fíjense que en la columnita de no biopsia, el punto de mayor puntaje, digamos el renglón de mayor puntaje, es la presencia del anticuerpo anti-Jo1. ¿Se acuerdan que les conté que era el anticuerpo específico? Después suma puntaje claramente los signos de piel, el gotron, el heliotropo, suma puntaje la presencia de la debilidad muscular, la edad de presentación, y también hacia la derecha hay una columna en la que se genera ese puntaje a través de la realización de la biopsia, y ahí van a ir a buscar el tipo de infiltrado, si es perimicial, perivascular, endomicial y directamente de la fibra. Desglosando un poquito entonces los criterios diagnósticos, la edad de inicio de los síntomas, dijimos que era bimodal, más o menos en la adolescencia y después mayor de 40 años, el tipo de debilidad, que sea simétrica, que ubique primero extremidades superiores proximales, después extremidades inferiores proximales, llegando en un momento más tardío a afectar los flexores del cuello. Esto va a sumar puntaje. También la presencia de manifestaciones cutáneas, el eritema en heliotropo, las pápulas de Gotron, el signo de Gotron, la presencia de disfagia o dismotilidad esofágica, el anticuerpo específico Jo1, que dijimos que dentro del FAN era un FAN con patrón citoplasmático, no tenía el núcleo sino el citoplasma, los niveles elevados de CPK, LDH, GOT, GPT, que ya estuvimos hablando. Y si llegara a ser necesario efectuarse la biopsia, ya aprendieron perfecto que la infiltración puede ser endomicial dentro de las fibras o perimicial y perivascular con atrofias fasciculares y áreas de vacuolización. Entonces, cuando estamos delante del paciente, claramente vamos a necesitar hacer una historia clínica completa, un examen físico, los laboratorios que ya vimos, GOT, GPT, LDH, aldolasa, CPK, un proteinograma electroforético en el que vamos a ver la hipergamaglobulinemia, donde están los anticuerpos, a veces la alfa-2 va a estar elevada como signo inflamatorio, luego vamos a hacer un laboratorio inmunológico, donde vamos a tener el FAN con un patrón positivo citoplasmático, otro estudio que es un LIA, que es un estudio específico para los anticuerpos, anti-Jo1, PL7, PL2, EMI2, donde vamos a poder saber si tenemos un diagnóstico categórico con un Jo1 positivo o si tenemos un PL7, PL12 que nos dé un patrón de ir a buscar daño pulmonar. También vamos a medir el complemento, que es importante para tener datos en el tipo de paciente, chequear sedimento urinario, perfil tiroideo, espirometría con DLCO para ver si ya hay algún compromiso restrictivo pulmonar. Vamos a pedir una imagen pulmonar, si se puede una tomografía. Chequear un coproparasitológico, por favor, siempre un coproparasitológico en pacientes que vayan a requerir inmunosupresión. Luego podemos hacer un electromiograma, que simplemente es orientativo, no es diagnóstico específico. Luego podemos hacer una resonancia muscular, que la resonancia nos va a mostrar el edema y la inflamación, pero tampoco es diagnóstico categórico. Y a través de la resonancia vamos a poder ubicar, en todo caso, qué fibra muscular vamos a tener que biopsiar. En el caso de los anticuerpos, bueno, estos son los que más frecuentemente pedimos, todo el paquete de antisintetasa, que nos va a dar un perfil orientativo, y luego los que hablamos de si hay superposición con otro tipo de miositis necrotizante, o si tenemos un MI2 y solamente es un compromiso predominantemente cutáneo, o si tenemos un antecedente de uso de estatinas o antecedente oncológico, y vamos a buscar el HMG-CoA reductasa. Esto es un dibujito de un FAN, esto es como se ve la célula de HEP2 al microscopio, la fluorescencia, ¿no es cierto? Y en este caso lo que vamos a ver es que hay un patrón que se dibuja el citoplasma, que no tiñe el núcleo, pero que tiñe el citoplasma, con pequeñas motas finas de baja intensidad, concéntricas y agrupadas en la región perinuclear. Clásicamente esa es la ubicación de los ribosomas y esto es un patrón de FAN citoplasmático compatible con un Jo1.
Solamente por el patrón del fan citoplasmático no lo podemos confirmar, pero sí es orientativo y nos lleva a pedir luego el anticuerpo específico para tener seguridad de que este paciente tiene una miopatía con Jo1 y le podemos decir que iniciamos tratamiento sin biopsiarle el músculo. Y en cuanto a la resonancia magnética, como dijimos, no es categórico, no es un criterio, pero sí nos muestra el edema, el aumento de la intensidad en T2 con edema, con acúmulo de agua en áreas de cintura pélvica y escapular, que nos va a dar la idea del proceso inflamatorio de la fibra muscular, y la resonancia no es parte de los criterios, pero nos puede decir cuál es el músculo predilecto para biopsiar, ¿sí? Darnos un área de inflamación relativamente aguda que pueda mostrarnos un patrón específico en el momento de mirar al microscopio. Ya hablamos que existen anticuerpos que se asocian con formas de miopatía inflamatorias secundarias o asociadas a neoplasias, y es importante que siempre uno efectúe un screening oncológico en pacientes con estas enfermedades, ¿sí? Un paciente con una dermatomiositis o una polimiositis tiene 5 a 7 veces más posibilidad de tener una enfermedad maligna que la población general. Se presenta más en los casos de dermatomiositis y con algunos anticuerpos en particular. La neoplasia se puede desarrollar de 2 a 5 años antes de la manifestación miopática o después, hasta 5 años posterior al diagnóstico, y aún con una buena evolución clínica con el tratamiento inmunosupresor puede haber oculto una neoplasia que tenemos que ir a buscar. Y las neoplasias más frecuentes son las que se corresponden con el grupo etario en estudio. Hay que chequear pulmón, mama, ovario, gastrointestinales y mieloproliferativos. Esto es algo que no se puede olvidar en cualquier paciente con una miopatía inflamatoria. Bueno, y ya para finalizar, estos son algunos artículos, los últimos que les dejo, que son más modernos y van asociando la presencia de distintos anticuerpos con formas clínicas características. Entonces lo va poniendo en forma de conjuntos y va mostrando cómo los anticuerpos van a categorizar la manifestación clínica de la enfermedad. Este anticuerpo va a ir desde el abanico de enfermedad pulmonar hacia la enfermedad muscular exclusiva. Y entonces este es el gráfico más importante que nos muestra, en el que tenemos el compromiso muscular, pulmonar y el de la piel, y los distintos anticuerpos que nosotros fuimos viendo, y los va ubicando en este diagrama de conjuntos en base a la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de daño exquisitamente pulmonar con el PL7, PL12 y el Jo1 con el síndrome antisintetasa, el compromiso exquisitamente cutáneo, que hablamos del Mi2 y a veces el TIF1, y el compromiso predominantemente muscular e inducido, por ejemplo, el HMG-CoA reductasa. Y en esto nuestros pacientes van a mostrar las características manifestaciones cutáneas, Raynaud, úlceras digitales, alteraciones de Gottron, lechos periunguiales, ya vimos todo, manifestaciones pulmonares con otro patrón de panalización, vidrio esmerilado, áreas parcheadas, tractos secuelares, y con esto se van a manifestar las distintas pacientes. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llegamos con esta clase de miopatías inflamatorias. Creo que más o menos llega a 1 hora de audio. Les dejo estos 3 artículos que nombramos como para que ustedes lo puedan repasar. Cualquier duda que tengan, bueno, yo soy Leila y me pueden mandar cualquier pregunta. Espero que les haya servido y que les pueda ayudar a diagnosticar pacientes en el futuro. Gracias.